Mi exnovio me engañó y me dejó por una influencer famosa. 2 años después, me contrataron como guionista del reality show de su boda. Hace 2 años ya tenía el vestido de novia listo, la lista de invitados cerrada y hasta una playlist personalizada con todas las canciones que contaban nuestra historia. Lo único que faltaba era el novio. Me cambió a una semana de la boda, literal, sin ceremonia, sin arrepentimiento, sin explicación, solo un mensaje frío. Perdón, no puedo seguir mintiéndote. Estoy con otra persona. Y esa otra persona no era nadie menos que Valentina Rosales, la influencer más amada y odiada de México. 15 millones de seguidores, línea propia de maquillaje, cuerpo de gimnasio y una voz irritantemente suave que usaba para venderlo todo, desde jabones artesanales hasta ayuno intermitente. ¿Y yo? Yo era solo la guionista freelance que él conoció en un set de grabación. Alguien detrás de cámaras. Invisible. Reemplazable. Pasé 2 años tragándome ese abandono como quien traga vidrio. Dolió, pero sobreviví. Fui a terapia. Me ascendieron. Escribí guiones increíbles para realities, documentales y series de la nueva plataforma de streaming mexicana que estaba arrasando. Y por ironías del destino, me volví demasiado buena en lo que hacía. Tan buena que recibí una propuesta irrechazable. «Te va a encantar esto, Isa», dijo mi jefe emocionado. Reality de boda. Estilo casados a ciegas, pero con un toque de The Office. Y lo mejor, la pareja principal ya es famosa. Todo México los ama. Yo solté una risa. Porque la vida sí que tiene sentido del humor, ¿no? ¿Quiénes son? Él abrió una sonrisa conspiratoria. Valentina Rosales y su prometido, Eduardo Becerra. El estómago se me dio la vuelta. Eduardo. Mi Eduardo. Bueno, ex. Se iban a casar en vivo. En un resort en Cancún. Todo el país iba a ver los bastidores de su boda. Y tú, Isa, vas a escribir la historia detrás de la historia. Los episodios. Los momentos emotivos. Las frases guiadas. El drama. Todo me daba vueltas. Traté de mantenerme neutral. ¿Yo voy a escribir el reality de mi exnovio? ¿Lo conoces? Me reí. Áspera. Digamos que sí. Acepté. Tal vez por orgullo. Tal vez por venganza. Tal vez porque después de todo lo que me hizo, yo quería tener el control de esa narrativa. Aunque fuera tras bambalinas. El primer día de grabación me mandaron al resort, donde el elenco ya estaba hospedado. Un equipo enorme. Cámaras por todos lados. Productores corriendo con planillas y radios. Un caos glamuroso. Justo como a mí me gustaba. Vi a Valentina de lejos primero. Era exactamente lo que mostraba en redes. Impecable. Un holograma vivo. El pelo rubio platinado caía como cascada. Y su sonrisa estaba entrenada hasta el alma. Y Eduardo seguía igual. Un poco más bronceado. Más rico, obvio. Pero con la misma mirada cínica. El mismo gesto sobrado al acomodarse el cuello de la camisa. Cuando nuestras miradas se cruzaron por un segundo, el tiempo se detuvo. Me reconoció, como si fuera una broma de mal gusto del destino. «¿Isabela?», dijo, acercándose como si fuéramos viejos amigos reencontrándose en un bar. «¿Eduardo?», contesté, fría. «Qué casualidad, ¿no?». Él rió. «¿Trabajando aquí?». «Escribiendo. El guión de tu boda. Con la mujer por la que me engañaste». No dijo nada. Solo me miró unos segundos. Como si intentara leer si yo estaba bien. Y lo estaba. Más de lo que él imaginaba. Pero eso era apenas el comienzo. Esa noche me llamaron para revisar el guión del episodio piloto con los productores. Querían emoción, conflicto, giros inesperados. Algo que parezca real pero controlado, ¿sabes, Isa? Escribí una propuesta arriesgada. Una dinámica donde Valentina y Eduardo tendrían que revelar secretos el uno del otro, frente a las cámaras, como si fuera un juego, pero con preguntas afiladas. Nadie notó lo personal que era, porque nadie sabía que yo ya conocía todas las respuestas. La dinámica se aprobó sin cortes. La llamaron Momento de la Verdad y se volvió el gancho principal del primer episodio. La idea era simple. Cada uno haría 3 preguntas al otro, en vivo, frente a los padrinos, al equipo y a 2 cámaras escondidas para capturar reacciones espontáneas. Valentina lo amó. Va a dar engagement, ¿verdad? Al público le encanta ver a las parejas famosas siendo como la gente normal. Si lloro, ponlo en cámara lenta, ¿ok? Tragué saliva. Ella no sabía quién era yo. No sabía que estaba siendo maquillada por una de las personas más dolidas de su historia, y de la de Eduardo. ¿O si sabía? Empecé a preguntármelo cuando me miró de reojo en el espejo y dijo, «Isa, ¿cierto? Tu nombre. Tienes una energía fuerte, como densa, intensa». ¿Densa? Fue como una bofetada con guante blanco, pero yo solo sonreí. «Soy la guionista. Va en el paquete». Ella rió. «Claro. Escribes para hacer que los demás parezcan reales».
La noche de la grabación de la dinámica, el salón estaba decorado con luces doradas, pétalos de rosa y esa música instrumental genérica que parece romántica, pero no transmite nada. Ellos dos se sentaron frente a frente, vestidos como si fueran a casarse ahí mismo. El público, formado por los padrinos y algunos influencers amigos, fingía intimidad, rodeados de cámaras por todos lados. Yo observaba desde el monitor. Cada palabra que Eduardo decía me atravesaba como si fuera conmigo. Valentina, ¿qué fue lo más difícil de aceptar de mí? Ella hizo un gesto coqueto, miró a las cámaras y respondió: tu ego. Es más grande que nuestro closet. Risas. Un cliché. Pero funcionaba. Luego fue el turno de ella. Eduardo, ¿alguna vez dudaste de que yo era la mujer de tu vida? Silencio. Él la miró. Luego miró al techo, como buscando una excusa creativa. Sí, antes, cuando todavía estaba atrapado en una vida que no era la mía. Miró hacia la cámara, pero parecía que me miraba a mí, un frío en el estómago. ¿Era una indirecta? La siguiente pregunta me destrozó. Si pudieras pedirle perdón a alguien de tu pasado, ¿a quién sería? Él dudó, abrió la boca, la cerró, y después contestó: a alguien que no merecía lo que le hice. Pero fue necesario para llegar hasta aquí. Valentina no sonrió esta vez. Y lo entendí. Ella sabía. Tal vez no exactamente quién era yo, pero sabía que no era una simple guionista cualquiera. Nunca voy a olvidar la primera vez que lo vi otra vez de cerca, después de 2 años. Eduardo estaba igual, arrogante, con esa sonrisa de medio lado que siempre escondía más desprecio que ternura. La diferencia era que ahora no estaba a mi lado, sino frente a las cámaras, jugando a ser el hombre perfecto para Valentina Rosales. Y yo era la que sostenía el lápiz, la que escribía cada palabra que él decía. No sabía si reír o llorar. La primera semana de grabación fue un torbellino. Cancún parecía un escenario de fantasía. Playas interminables, un resort de 5 estrellas, cámaras escondidas en cada rincón. Pero lo que nadie veía era lo que pasaba entre bambalinas. Eduardo me miraba demasiado, como si buscara señales en mi rostro. Valentina, en cambio, parecía flotar sobre todos nosotros. Caminaba como si no tocara el suelo. Saludaba con esa voz suave y estudiada, siempre con un amores en los labios, una máscara perfecta. Yo sabía que tarde o temprano la máscara iba a resquebrajarse, y lo mejor de todo es que podía decidir cuándo. Esa noche nos reunimos en la sala de producción para planear los próximos episodios. El director quería más conflicto, más drama orgánico. Yo propuse algo que parecía inofensivo, una dinámica llamada juego de primera impresión. Los novios tendrían que decir, frente a frente y en cámara, cuál había sido la primera impresión que tuvieron el uno del otro y qué pensaban en secreto cuando se conocieron. Todos en la sala aplaudieron la idea. Para ellos era televisión barata. Para mí, era abrir una puerta peligrosa. El día de la grabación, el set estaba adornado con luces cálidas y velas falsas, una mesa elegante, copas de vino y un ramo de flores improvisado. Todo listo para que pareciera una cita íntima. Yo observaba desde el monitor. Eduardo jugaba con el anillo de compromiso, nervioso. Valentina sonreía como si hubiera ensayado cada gesto. «Eduardo, ¿qué pensaste la primera vez que viste a Valentina?», preguntó el conductor, leyendo el guión que yo había escrito. Él se rió, nervioso. Pensé que era demasiado para mí, como si hubiera encontrado a la mujer perfecta en el peor momento de mi vida. Valentina lo miró con ternura ensayada, pero yo vi el temblor en su mano. No era verdad. Lo sabía. Y tal vez ella también. «¿Y tú, Valentina?», continuó el conductor. Ella alzó la barbilla, sonriente. Pensé que era un hombre seguro, distinto. Alguien que me iba a dar estabilidad, aunque después descubrí que no siempre lo es. Risas del público. Eduardo fingió reír también, pero apretaba los labios. Lo conocía demasiado bien. Cada músculo de su cara me gritaba incomodidad. En ese instante, uno de los camarógrafos se enfocó hacia mí, sin querer, mientras ajustaba la lente. Eduardo me vio por encima del hombro, directo, como si la escena estuviera hecha para él y para mí. Fue un segundo, pero bastó. Después de cortar la grabación, Valentina se acercó al monitor donde yo estaba. Se inclinó, como si quisiera revisar las tomas, pero en realidad me estaba analizando a mí. «¿Sabes, Isa?», me dijo con esa voz suavecita. «Tienes una manera de escribir que desnuda a la gente. Es como si supieras demasiado». «Soy guionista», contesté, sin mirarla. «Sí, pero no cualquiera. Tú tienes filo», me lo dijo sonriendo, pero lo sentí como una advertencia. Esa misma noche, de regreso a mi habitación del resort, recibí un mensaje inesperado. No de un número desconocido, ni una amenaza anónima. Nada de eso. Era un correo oficial del equipo de edición.
Me pedían autorización para usar una parte de las grabaciones de prueba, una donde Eduardo, antes de empezar a rodar, murmuraba en voz baja. ¿Por qué tenía que ser ella? Lo había dicho refiriéndose a mí, creyendo que nadie lo grababa. Y ahora estaba en mis manos decidir si ese fragmento vería la luz o no. Me quedé mirando la pantalla del celular, con el corazón acelerado. No sabía si era un error técnico o una prueba de fuego que el destino me ponía enfrente. Pero una cosa sí estaba clara. Con esa grabación, podía comenzar a torcer la historia de la manera más sutil y poderosa. Dormí mal esa noche, no por culpa del ruido del mar ni del aire acondicionado del resort, sino porque la frase de Eduardo me martillaba en la cabeza. ¿Por qué tenía que ser ella? Podía interpretarlo de 1000 formas, pero todas llevaban al mismo punto. Me había reconocido no solo como parte del pasado, sino como una amenaza en su presente. A la mañana siguiente, llegué al set con el correo aún abierto en el celular. El equipo de edición me esperaba con prisa, como si supieran que yo tenía en mis manos una chispa capaz de incendiar todo el espectáculo. El fragmento de Eduardo, apenas unos segundos murmurados, era oro puro para un reality, espontáneo, misterioso, cargado de tensión. Nadie sabría a quién se refería, excepto nosotros. «Isa, ¿lo dejamos?», me preguntó el editor, un chico joven con ojeras que parecía vivir a base de café y adrenalina. «Claro que sí», respondí con calma. «Es material real, y lo real siempre funciona». Cuando la productora general lo escuchó, dio palmaditas entusiasmadas. «Perfecto. El público lo va a amar». Se preguntarán qué quiso decir. Misterio. Drama. Justo lo que necesitamos. Yo sonreí por dentro. El público lo amaría, sí, pero Eduardo lo odiaría. La grabación de ese día era en la terraza principal del resort, con vista al mar. El sol caía sobre las copas de vino y la brisa agitaba el cabello perfectamente planchado de Valentina. Eduardo se veía cansado, como si no hubiera dormido. Cuando le entregaron el guión revisado, mi guión, vi cómo sus ojos se endurecieron al notar que había cambios. El conductor anunció que iban a proyectar un pequeño detrás de cámaras para mostrar al público cómo se preparaban los novios. Nadie le advirtió a Eduardo qué escena habían elegido. El video comenzó en las pantallas instaladas alrededor. Risas, maquillajes, pruebas de vestuario, y de pronto, el murmullo, su voz. ¿Por qué tenía que ser ella? Un silencio pesado cayó sobre el set. Valentina lo miró, primero confundida, después con el ceño fruncido. El público invitado, padrinos, influencers, algunos periodistas, se inclinó hacia adelante, intrigado. Eduardo parpadeó, tragó saliva y trató de recomponerse con una sonrisa nerviosa. Me refería al clima, ¿saben? Improvisó. Bromeaba con el equipo porque Isa siempre insiste en grabar en los peores días de calor. Las risas fueron forzadas. Todos fingieron creerle, pero yo vi en los ojos de Valentina que la semilla de la duda había quedado plantada, y esa semilla iba a crecer. Horas después, mientras el equipo desmontaba cámaras, Eduardo se acercó a mí con pasos rápidos. Me arrinconó en un pasillo desierto del resort, lejos de los demás. «Fuiste tú, ¿verdad?», me dijo en voz baja, con esa furia contenida que conocía tan bien. «¿Yo qué?», le respondí, fingiendo inocencia. «Sabes perfectamente que ese video lo dejaste a propósito». Lo miré sin pestañear. Soy guionista, no editora. Si lo incluyeron, fue porque creyeron que era bueno para la historia. ¿No es eso lo que siempre quisiste? Ser el protagonista. Se quedó mudo. Durante un segundo, pensé que iba a gritar, pero en vez de eso, bajó la voz. «No juegues conmigo, Isa. No aquí». Lo dejé irse, con la satisfacción ardiente en el pecho. No necesitaba gritar. No necesitaba pelear. El simple hecho de existir en ese lugar ya lo desestabilizaba. Más tarde, mientras cenaba sola en el buffet del resort, Valentina apareció y se sentó frente a mí sin pedir permiso. Llevaba un vestido sencillo, sin cámaras alrededor, y por primera vez parecía menos una influencer y más una mujer común. «Isa, ¿puedo preguntarte algo?», me dijo bajando el tono de su voz. «Claro. ¿Conoces a Eduardo de antes?». La pregunta era inevitable, pero igual me tensó. Fingí sorpresa. Un poco. Coincidimos en proyectos pasados. Nada más. Ella sonrió. Pero no era una sonrisa amable. «Ya veo, porque siento que entre ustedes hay algo, y ese algo puede arruinar lo que estamos construyendo». Me miró fijo, como quien lanza un desafío, y antes de levantarse, añadió: «Si tienes asuntos pendientes con él, resuélvelos fuera de mis cámaras». Me quedé con el tenedor en la mano, paralizada. Esa mujer no era tan ingenua como parecía en Instagram. Y lo peor, tal vez ya había empezado a verme como su enemiga. Esa misma noche, mientras revisaba mis correos antes de dormir, me llegó un mensaje inesperado. Era del equipo de producción.
Asunto. Cambio urgente de locación para mañana. Cuando abrí el archivo adjunto, sentí un escalofrío. El nuevo lugar de grabación era el mismo estudio en Ciudad de México, donde Eduardo y yo nos habíamos conocido por primera vez. Cuando leí el correo con la nueva locación, casi solté una carcajada incrédula. El mismo estudio en Ciudad de México donde Eduardo y yo nos habíamos conocido hacía más de 3 años. Un lugar que no era glamuroso como Cancún, sino un set polvoriento, con paredes que olían a pintura vieja y focos que siempre parpadeaban en el peor momento. Ese estudio había sido nuestro inicio, y ahora iba a ser escenario del reality show de su boda con otra. La ironía era tan cruel que parecía escrita por mí misma. El equipo viajó en la madrugada. Durante el trayecto, Valentina se mostró inquieta. No paraba de retocarse el maquillaje y de revisar su celular. Eduardo iba callado, con audífonos, mirando por la ventana. Yo, desde el asiento trasero de la van, no quitaba la vista del guión que tenía en mis manos. En esas páginas estaba mi arma, una dinámica que yo misma había titulado Recreando el primer encuentro. Cuando llegamos, los técnicos empezaron a montar cámaras y luces en las esquinas del estudio. Para todos era un lugar cualquiera, pero para nosotros 3 era un campo minado. Eduardo no tardó en acercarse. ¿Por qué aquí, Isa?, me preguntó con la mandíbula apretada. Yo no decido las locaciones, mentí con frialdad. Fue cosa de producción. Él soltó una risa seca. Claro, y yo soy ingenuo. Valentina apareció detrás de él, con un vestido beige entallado y una sonrisa radiante para las cámaras. Pero en cuanto los reflectores se apagaron un instante, su expresión cambió. Me miró directamente. Qué curioso, ¿no? Justo este lugar. Qué coincidencia. El conductor del programa, ajeno a la tensión, dio inicio a la dinámica. Los novios debían actuar, cómo se conocieron, con ligeras modificaciones para que resultara entretenido. Una escena inocente, según todos. Pero yo había escrito las frases con precisión quirúrgica, recordando cada palabra que Eduardo me había dicho en ese mismo sitio. Cuando te vi, supe que podías cambiar mi vida, leyó Eduardo, siguiendo el guión. El silencio que siguió fue brutal. Yo sabía, y él sabía, que esas habían sido sus palabras para mí, no para ella. Vi cómo sus labios temblaban al decirlo. Valentina lo observaba, sonriendo para el público, pero sus ojos estaban llenos de sospecha. «¡Ay, qué romántico!», dijo el conductor, aplaudiendo. «¿De verdad dijiste eso la primera vez que viste a Valentina?». Eduardo dudó un segundo demasiado largo. «Sí, claro», forzó una risa. «Lo dije porque era cierto. Yo sentí un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de triunfo. Porque cada mentira que él decía lo hacía quedar más frágil frente a las cámaras». Al terminar la grabación, Valentina pidió un descanso. No tardó en interceptarme en el pasillo del estudio. Se cruzó de brazos y me habló en voz baja, como quien controla una rabia contenida. «Ese diálogo no era mío. Eso él se lo dijo a alguien más, ¿verdad?». La miré con calma. Yo solo escribo lo que funciona en pantalla. Si él se siente incómodo, quizá deberías preguntarle por qué. Su sonrisa desapareció. «No me subestimes, Isa. Sé leer a la gente. Y sé que tú sabes demasiado». Se fue con pasos firmes, dejando atrás un perfume dulzón que me revolvió el estómago. Horas después, mientras revisaba las grabaciones en la sala de edición improvisada, un asistente entró agitado con una tablet en la mano. «Tienes que ver esto», me dijo. Era un video grabado por uno de los camarógrafos en la pausa. Eduardo, solo, sentado en una esquina del estudio, con la cabeza entre las manos, murmurando algo que apenas se escuchaba. Subieron el volumen. «No puedo hacerlo», decía su voz quebrada. «No frente a ella». El asistente me miró intrigado. «¿Quieres que lo guardemos para usarlo después? Podría ser un buen giro para el próximo episodio». Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Esa frase no era solo un desliz. Era el comienzo de una grieta imposible de ocultar. Esa frase de Eduardo, «No puedo hacerlo. No frente a ella», quedó resonando en mi cabeza como un eco interminable. Era corta, pero cargada de un peso que ni siquiera él parecía comprender. Yo sabía exactamente a qué ella se refería. Y también sabía que, tarde o temprano, alguien más iba a hacerse la misma pregunta. La producción decidió que el material quedara archivado para uso futuro, lo que en nuestro lenguaje significaba: lo vamos a guardar hasta que convenga más explotarlo. Yo, en cambio, lo veía como dinamita lista para estallar en el momento justo. Al día siguiente, grabamos en un salón decorado como banquete de ensayo. Mesas largas, copas alineadas, flores de colores pasteles. Una caricatura de boda perfecta. Los padrinos estaban invitados, influencers amigos de Valentina también, y hasta algunos periodistas de revistas de espectáculos. La presión subía.
Yo había escrito una dinámica llamada Secretos a la Luz. En apariencia, era un juego divertido. Cada uno debía leer en voz alta un papelito con una pregunta incómoda y contestarla. Valentina aceptó entusiasmada, convencida de que podía controlarlo todo con su sonrisa. Eduardo, en cambio, sudaba antes de empezar. La primera pregunta fue ligera. ¿Quién de los dos es más celoso? Ahí ambos rieron y se señalaron el uno al otro. Las cámaras captaron carcajadas, justo lo que esperaban. Pero luego vino la bomba. Eduardo tomó un papelito, lo abrió y su voz titubeó. ¿Has amado a alguien más con la misma intensidad que a tu prometida? El salón entero quedó en silencio. Valentina lo miraba fijo, con esa sonrisa congelada que no llegaba a los ojos. Eduardo se removió en su asiento, tragando saliva. No, claro que no, respondió finalmente, pero su tono carecía de convicción. Las cámaras hicieron zoom en Valentina, que inclinó la cabeza como si hubiera olido una mentira. La tensión era palpable. Yo observaba desde el monitor, sintiendo un vértigo extraño. No era alegría, no era venganza plena, era algo más complejo. Ver cómo se desmoronaba el hombre que alguna vez me rompió, y cómo ahora lo hacía frente a millones. Después de cortar la grabación, el murmullo en el salón se volvió imposible de contener. Los influencers cuchicheaban, los padrinos miraban con incomodidad, y Valentina, en privado, estalló. Lo supe porque uno de los camarógrafos, sin querer, dejó corriendo la cámara en un ángulo lateral. Captó la discusión entre ellos, casi susurrada, pero lo suficientemente clara. No me mientas, Eduardo. Esa pregunta parecía escrita para ti. ¿Quién fue?, dijo ella con voz tensa. No es lo que piensas. Es parte del show, nada más. ¿Parte del show? Porque parecías estar hablando en serio. El video nunca llegó al aire esa noche, pero yo me aseguré de tener una copia. Sabía que en manos correctas o incorrectas, esa escena podía arruinar algo más que una boda televisada. Cuando regresé a mi habitación, todavía con el sonido de sus voces en mi cabeza, me encontré con un sobre debajo de la puerta. No era del hotel, no tenía remitente. Lo abrí con cuidado y dentro había una sola hoja, escrita con letras grandes y negras. Si sigues aquí, no habrá boda. Me quedé helada. No eran palabras de Valentina. Tampoco sonaban como Eduardo. Y, sin embargo, alguien sabía que mi presencia no era casual. Por primera vez desde que acepté ese trabajo, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la venganza, sino con el miedo. Alguien más estaba jugando este juego. Cuando vi esa nota bajo la puerta, me quedé inmóvil varios segundos, escuchando el pasillo del hotel en silencio. No había nadie. Solo el eco lejano del ascensor subiendo y bajando, y las voces apagadas de algunos huéspedes riendo a lo lejos. Cerré la puerta con seguro. Apreté el papel en mi mano y me senté en la cama, con el corazón golpeándome el pecho. Si sigues aquí, no habrá boda. Era un mensaje directo, seco, sin adornos, y aunque no mencionaba mi nombre, yo sabía que era para mí. Nadie más cargaba con ese pasado, con esa herida todavía abierta. No era un fanático anónimo, no era una broma de la producción. Alguien cercano, demasiado cercano, me estaba advirtiendo. Dormí poco, con la lámpara encendida. A la mañana siguiente me presenté en el set como si nada hubiera pasado. El maquillaje me ocultaba las ojeras, pero mi cabeza estaba alerta, cada vez que alguien me miraba demasiado tiempo. Eduardo evitaba cruzarse conmigo. Valentina, en cambio, se mostraba más atenta que nunca. «Isa, ¿te sientes bien?», preguntó con esa voz melosa que a todos les parecía encantadora, pero que a mí ya me sonaba como un filo afilado. «Perfectamente», respondí, sonriendo con ironía. «¿Por qué lo dices? Te ves intensa, más de lo normal». La frase me atravesó como un cuchillo escondido. Intensa, la misma palabra que había usado días atrás. Ese día tocaba grabar el episodio llamado Camino al Sí, una especie de confesionario en donde cada uno debía hablar frente a cámara de lo que más admiraba del otro. Parecía un ejercicio romántico, pero yo lo había diseñado para otra cosa, para desnudar contradicciones. Valentina habló primero. Con lágrimas perfectamente medidas, dijo que Eduardo la había rescatado de la soledad, que la hacía sentir protegida, que juntos eran invencibles. Todo un guión paralelo al mío, pero recitado con tanta convicción que hasta los técnicos aplaudieron. Luego fue el turno de Eduardo. Se acomodó en la silla, respiró hondo y miró a la cámara. Yo estaba del otro lado del monitor, con los dedos crispados en la mesa. «Admiro de Valentina», hizo una pausa larga, muy larga. «Admiro que siempre sabe cómo mostrarse fuerte, aunque no lo esté. Admiro que nunca pierde el control, incluso cuando los demás lo hemos perdido». El silencio se alargó. El productor, nervioso, le hizo una seña para que continuara. «Y
Admiro que ella confíe en mí, incluso cuando yo no siempre he sido digno de confianza. Valentina se tensó. Su sonrisa se desmoronó apenas un segundo, pero la cámara lo captó. Ese segundo bastaba. Después de cortar, Valentina pidió hablar con Eduardo en privado. Yo los vi desde lejos, detrás de una cortina del set. Ella lo empujó suavemente contra la pared, con un gesto furioso que contrastaba con su imagen pública. ¿De qué hablas con no digno de confianza?, le espetó con los dientes apretados. Val, es televisión. La gente quiere drama. Tú misma lo sabes. No, eso no sonaba a guión. Eso sonaba a confesión. No quise seguir escuchando. Me alejé, pero mi pecho ardía. ¿Confesión? ¿Eduardo estaba empezando a resquebrajarse? ¿O era solo parte de su teatro infinito? Esa noche, mientras revisaba tomas en la laptop, recibí otro correo. Esta vez no era anónimo. Venía de un periodista de espectáculos que conocía de trabajos anteriores. El asunto decía: sé quién eres. Abrí el mensaje temblando. Isa, me enteré de que tú eres la ex de Eduardo. Si quieres contar tu versión, dame una entrevista exclusiva antes de que esto explote. Créeme, tarde o temprano va a salir. Decide si quieres que lo sepan de tu boca o de la de otro. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. No solo estaba jugando en un set lleno de cámaras. Ahora la historia amenazaba con salir al mundo real, más allá del control del guión. Y justo cuando estaba decidiendo si borrar o contestar ese correo, tocaron mi puerta. Un golpe firme, decidido. Isa. Era la voz de Eduardo, ronca, nerviosa. Tenemos que hablar. Ahora. Abrí la puerta con cautela. Eduardo estaba ahí con la camisa arrugada, el cabello desordenado y esa mirada que yo conocía demasiado bien. Una mezcla de rabia y súplica. Entró sin esperar mi permiso, cerró la puerta tras de sí y se quedó de pie, respirando agitado. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Isa? Me lanzó de golpe, sin rodeos. Trabajo, respondí seca, cruzando los brazos. No me hables de trabajo. Todo lo que escribes, esas dinámicas, esas frases, estás usando cosas que son nuestras. Me quedé inmóvil, sosteniendo su mirada. ¿Nuestras? Tú me dejaste a una semana de la boda. Lo único que estoy haciendo es mi trabajo. Si tus verdades suenan como guión, es porque siempre fuiste un personaje de ti mismo. Él se llevó las manos al rostro, desesperado. No entiendes. Valentina sospecha. No deja de preguntarme cosas. ¿Y si descubre que todo esto tiene que ver contigo? ¿Qué? Lo interrumpí con ironía. ¿Se va a dar cuenta de que su cuento de hadas está construido sobre una mentira? Él bajó la voz, como si confesara un pecado. No debí dejarte así, Isa. No debí hacerlo de esa manera. Pero tú no sabes lo que es estar con alguien que exige ser perfecto las 24 horas. Con Valentina, todo es una puesta en escena. Yo me ahogué. Me reí sin humor. ¿Entonces me cambiaste por una máscara? Felicidades. Ahora eres parte de su holograma. Quedamos en silencio. Y fue entonces cuando dijo algo que me heló. Yo no quería casarme con ella. El aire se detuvo. Lo miré incrédula, esperando que lo negara, pero no lo hizo. ¿Y entonces qué haces aquí?, le pregunté con dureza. Es demasiado tarde. Está todo vendido, televisado, firmado. Es un contrato más que un matrimonio. Ahí lo entendí. Eduardo no solo era prisionero de Valentina, también del show, un producto para consumo público. Antes de que pudiera responder, golpearon la puerta otra vez. Esta vez era la voz dulce de Valentina. «¿Edu? ¿Estás ahí?» Nos miramos en un instante de pánico. Él abrió forzando una sonrisa. «Sí, amor. Estaba revisando unas notas con Isa». Valentina me miró como un bisturí. «Ah, claro. Isa siempre tan dedicada». Y luego, sin apartar los ojos de mí. «¿Listos para mañana? Va a ser un episodio crucial». Cuando se fue, Eduardo se desplomó en la silla, con el rostro enterrado en las manos. Esa noche casi no dormí. No por lo que me había confesado, sino porque sabía que mañana íbamos a grabar la escena más arriesgada, los votos de ensayo, una dinámica que yo misma había escrito para exponerlos al límite. Llegó el día. El set estaba decorado como una mini boda. Altar improvisado, flores blancas, luces tenues. Eduardo debía leer los votos que yo había preparado. Cuando tomó el papel, sus manos temblaban. «Prometo que nunca volveré a repetir los errores del pasado», leyó con la voz quebrada. Yo sabía que cada palabra era un dardo envenenado directo a mí. El público invitado suspiraba emocionado, creyendo que era pura ternura. Pero Valentina lo miraba con el ceño fruncido. Y justo cuando Eduardo terminó de leer, sucedió lo inesperado. Una de las cámaras del equipo, que transmitía en vivo a una prueba de streaming interno, se filtró accidentalmente a Internet. En cuestión de minutos, Twitter estalló. Fragmentos del ensayo circulaban con titulares como «¿Con quién se disculpa realmente Eduardo Becerra en sus votos?».
El reality de Valentina y Eduardo revela tensiones ocultas. Los hashtags empezaron a escalar. En pocas horas, la boda que debía ser la celebración del amor perfecto se estaba convirtiendo en un circo de sospechas. Cuando los productores se enteraron, corrieron desesperados a controlar el daño. Valentina, en cambio, buscó a Eduardo y lo arrastró fuera del set, furiosa. Y yo, en silencio, vi cómo todo lo que ellos habían construido comenzaba a tambalearse. De regreso a mi habitación, abrí mi correo. Había un nuevo mensaje del mismo periodista del capítulo anterior. Isa, ahora todo el mundo sospecha. Esta es tu oportunidad. Si hablas, tú decides el final de esta historia. Si callas, lo harán otros por ti. Me quedé mirando la pantalla con los dedos temblando. Por primera vez sentí que la historia ya no estaba solo en mis manos. Estaba frente a todo México. El resort estaba en caos. Los productores corrían como si un incendio hubiera estallado en medio de la sala de edición. El accidente de la transmisión había escapado a su control, y ahora las redes estaban llenas de teorías. Algunos decían que Eduardo aún estaba enamorado de alguien más. Otros aseguraban que la relación era un montaje publicitario. Unos pocos más insinuaban que yo, la guionista, tenía algo que ver con todo. Nunca había visto a Valentina tan descompuesta. Llegó al set con gafas oscuras, el rostro endurecido y el celular en la mano. Gritaba órdenes a su asistente, que apenas podía seguirle el paso. Cuando finalmente encontró a Eduardo, delante de todos, lo enfrentó sin filtros. «Explícame qué demonios significa esto», le dijo, levantando el teléfono con los videos virales reproduciéndose una y otra vez. «Val, no fue mi culpa, fue una filtración técnica». «No hablo de la filtración», lo interrumpió. «Hablo de ti, Eduardo, de lo que dijiste. ¿De qué errores del pasado hablabas? ¿A quién diablos estabas pidiendo perdón?» El murmullo de la producción se apagó. Era como ver a una reina perder la corona frente a sus súbditos. Yo observaba desde el fondo, sin pronunciar palabra. Cada segundo de esa pelea era una obra maestra que no necesitaba mi intervención. Más tarde, cuando las cámaras se apagaron y los invitados fueron retirados discretamente, Valentina me buscó. Me encontró en la terraza, fumando un cigarro que no había planeado encender, solo por la tensión que me recorría. «Isa», me dijo quitándose las gafas, «quiero que me digas la verdad. Tú y Eduardo...» Me quedé callada, midiendo mis palabras. Él y yo fuimos algo, hace tiempo. Pero eso ya no importa. «¿Cómo que no importa?», espetó ella. «¿Sabes lo que significa? Tú estás escribiendo el guión de mi boda, y resulta que eres la mujer a la que él todavía mira como si...» Se detuvo de golpe. Su voz se quebró apenas un segundo, y en ese instante vi a la mujer detrás de la influencer. No la figura perfecta de Instagram, sino alguien que se sentía traicionada. «No me quites el control de esto, Isa», me dijo con voz baja y peligrosa. «No voy a dejar que nadie me arruine». Se marchó antes de que pudiera contestarle. Esa noche, en mi habitación, recibí una llamada inesperada del director del reality. «Isa, necesitamos tu ayuda. La pareja está tambaleando y tenemos que salvar el show. Tienes que escribir algo que los una de nuevo frente al público. Un momento emotivo, convincente. Colgué sin responder de inmediato. ¿Salvarlos? ¿O empujar un poco más la grieta?» Mientras pensaba, recibí un mensaje en WhatsApp. Era Eduardo. Solo 3 palabras. «Necesito verte. Solo». Acepté encontrarlo en una sala de ensayo vacía del resort. Cuando llegué, estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared y una botella de agua medio vacía en la mano. Parecía un hombre derrotado. «Isa...» Su voz era un susurro. «No puedo seguir mintiendo». Me arrodillé frente a él, con el corazón en la garganta. «¿Qué quieres decir? Que no la amo como debería. Que todo esto es una farsa. Que tal vez todavía no te he dejado atrás». El aire se volvió insoportable. Quise gritar, quise empujarlo, quise reírme. Pero lo único que hice fue mirarlo en silencio, esperando algo más. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la sala se abrió de golpe. Valentina estaba ahí. Su mirada era fuego puro. «Perfecto», dijo con voz temblorosa pero firme. «Justo lo que necesitaba ver». El golpe seco de la puerta cerrándose detrás de ella retumbó en todo el edificio. El portazo de Valentina resonó en mi cabeza mucho después de que se marchara. Eduardo se levantó de golpe. Corrió tras ella, pero ya era inútil. Esa mujer no era de las que perdonaban escenas privadas, y menos cuando la herida quedaba expuesta frente a alguien como yo. Al día siguiente el ambiente en el resort era denso, casi irrespirable. Nadie sabía exactamente qué había pasado entre ellos, pero la tensión se sentía en el aire. Los productores estaban nerviosos. La boda estaba a una semana, y el cuento de hadas comenzaba a desmoronarse a ojos de todos. Cuando Valentina llegó al set, no llevaba su sonrisa habitual.
Su maquillaje estaba impecable, sí, pero su mirada era afilada como vidrio. Caminó directo hacia el director del reality y con voz firme anunció: «Quiero un episodio exclusivo, yo sola. Una entrevista personal». Los productores casi se frotaron las manos. Valentina frente a cámara, llorando y confesando. Era rating garantizado. Yo, en silencio, observaba cómo ella transformaba su rabia en estrategia. No iba a dejar que Eduardo quedara como víctima. Quería asegurarse de que el público siguiera viéndola como la protagonista invencible. La entrevista se grabó esa misma tarde. Luces suaves, música melancólica de fondo, pañuelos listos sobre la mesa. Valentina miró a cámara con los ojos vidriosos. Amar a alguien famoso es difícil. Siempre hay sombras, rumores, gente del pasado que regresa para tratar de destruir lo que hemos construido, dijo, con una pausa dramática. Pero yo soy fuerte. No voy a dejar que nada ni nadie arruine mi felicidad. Era un golpe directo a mí, aunque sin mencionar nombres. El público lo entendería como quisiera. Yo lo entendí como lo que era: una declaración de guerra. Al terminar, uno de los asistentes me entregó el guión revisado con nuevas notas de la producción. En letras rojas, destacaba una instrucción: incluir escena de reconciliación entre Eduardo y Valentina. Urgente. Era absurdo. ¿Cómo escribir reconciliación cuando lo que había entre ellos eran ruinas? Sin embargo, acepté la tarea. Sabía que en cada palabra podía sembrar más dudas que certezas. La escena se grabó en un muelle privado, al atardecer. La típica postal romántica. Velas, un camino de pétalos, el mar de fondo. Eduardo debía leer un texto breve que yo había escrito, disculpándose y reafirmando su compromiso con Valentina. Pero al tomar el papel, lo vi titubear. «Valentina, eres mi presente y mi futuro. No hay nada más importante que nosotros». Su voz se quebró en esa última palabra. La cámara captó el temblor en su mandíbula. Valentina sonrió para el público, pero sus ojos estaban llenos de furia contenida. Aplaudieron todos, los técnicos, el director, los invitados, pero yo supe que era la peor interpretación de su vida. Más tarde, en el pasillo, Eduardo me alcanzó y me tomó del brazo. «Isa, esto no es sostenible. No puedo seguir». «Entonces no sigas», le respondí, mirándolo fijo. «Nadie te obliga a leer lo que escribo. Tú decides si vives en tu mentira o no». Su respiración estaba agitada, como si hubiera corrido una maratón. «Valentina no me va a perdonar. Y si esto se rompe frente a todo México». Me soltó y se fue, dejando tras de sí un olor a colonia mezclado con sudor frío. Yo pensaba que lo había visto todo hasta que, esa misma noche, mientras revisaba los cortes de la jornada, un mensaje anónimo apareció en Twitter, viralizándose en cuestión de minutos. No era un rumor, no era un chisme cualquiera, era una foto. Una foto de Eduardo y yo, tomada años atrás, en ese mismo estudio donde nos conocimos, riendo juntos, abrazados, en una fiesta de producción. La imagen llevaba como pie de foto: ¿será ella la verdadera protagonista de esta historia? El hashtag «La ex de Eduardo» se disparó en tendencia nacional en menos de una hora. El hashtag no dejaba de crecer. «La ex de Eduardo». En cada red social, la foto circulaba con miles de comentarios. Algunos me llamaban la mujer sombra, otros me acusaban de arruinar la boda más esperada del año, y otros más pedían que me entrevistaran en vivo. Yo, que siempre había sido invisible, ahora estaba en el centro del huracán. El equipo de producción entró en pánico. Los teléfonos no dejaban de sonar. Los patrocinadores querían explicaciones, los periodistas exigían acceso, y los productores discutían sobre si debían sacarme del proyecto inmediatamente. Pero yo sabía que no podían prescindir de mí. Sin mis guiones, el reality se hundía. Valentina apareció esa mañana vestida de blanco, pero no era un vestido de novia. Era un traje de guerra, un conjunto impecable, maquillaje a prueba de lágrimas, y esa sonrisa tensa que yo ya reconocía como su máscara de acero. «Quiero que quede claro», dijo frente a todos, con la voz tan fría como el mármol. «Aquí no hay lugar para distracciones. Ella», me señaló con un dedo perfectamente manicurado, «no es parte de mi historia». El silencio fue brutal. Nadie se atrevió a defenderme, excepto el director, que intentó mediar. «Val, Isa es indispensable para el show. El público está más enganchado que nunca». «El público está enganchado por morbo», replicó ella. «Y si seguimos así, van a dejar de hablar de la boda, y van a empezar a hablar de ella». Eduardo, hasta ese momento callado, intervino con la voz ronca. «Tal vez eso no sea tan malo». Todos lo miraron como si hubiera perdido la razón. Pero yo vi en sus ojos algo distinto: cansancio. Un hombre atrapado en un papel que ya no quería interpretar.
Esa tarde se grababa la última gran dinámica antes de la ceremonia final, el momento de la verdad, la que yo misma había creado desde el inicio. Cada uno debía hacer 3 preguntas al otro, frente a padrinos, cámaras y un público selecto. El show entero dependía de esa escena. Cuando llegó el turno de Valentina, lanzó la primera bomba. Eduardo, ¿alguna vez has tenido dudas de que yo soy la mujer con la que debes casarte? El salón contuvo la respiración. Eduardo bajó la mirada, sonrió nervioso y contestó: no, nunca. La segunda pregunta fue más cruel. Si alguien del pasado regresara para desestabilizarnos, ¿le darías la oportunidad de hacerlo? Las cámaras se giraron discretamente hacia mí. Yo me quedé inmóvil, como si no respirara. Eduardo tragó saliva. Nadie del pasado puede cambiar lo que tenemos, dijo, pero el temblor en su voz lo delató. Y entonces llegó su tercera pregunta. Valentina la pronunció con lentitud, disfrutando del filo de cada palabra. ¿Le has dicho a alguien más las mismas promesas que me dices a mí? El murmullo recorrió el salón. Eduardo se quedó congelado. Y de pronto, sin mirar a Valentina, giró la cabeza hacia mí. Fue un segundo, pero suficiente. El público invitado lo notó. Las cámaras también. El ambiente se volvió insoportable. Valentina intentó recomponerse, riendo con falsa dulzura. «Ay, ya ven, así son los juegos», dijo, pero sus manos temblaban sobre la mesa. Después de cortar, la tensión explotó fuera de cámaras. Escuché cómo Valentina lo enfrentaba en un rincón del salón, sin importar quién pudiera oírla. «Dime de una vez, Eduardo, ¿todavía piensas en ella? Val, por favor, no es el momento. Contéstame». Él guardó silencio, y ese silencio fue más fuerte que cualquier respuesta. Esa noche, los portales de noticias digitales ya tenían titulares preparados. La tensión explota en el reality. Eduardo no responde sobre su ex. Valentina Rosales frente a la mayor humillación de su carrera. Me quedé en mi habitación, observando cómo el espectáculo se devoraba a sí mismo. Y en medio del ruido, recibí un nuevo correo del periodista. Solo una línea. Isa, ya no puedes quedarte atrás. Si hablas ahora, cambias el final de esta historia. Mientras leía esas palabras, sonó el teléfono de mi habitación. Contesté, con la voz tensa. Era la productora general. Isa, necesitamos saber si mañana vas a estar en la ceremonia, porque hay rumores de que Valentina exigió que no aparezcas. Me quedé muda. ¿Me iban a borrar de la boda que yo misma había escrito? El día de la ceremonia amaneció extraño, como si el mismo cielo dudara en celebrar. Nubes pesadas cubrían Cancún, y el mar golpeaba contra la playa con una fuerza inusual. Desde temprano todo el equipo estaba en alerta, flores por cada rincón, invitados famosos llegando con cámaras siguiéndolos, drones listos para transmitir en vivo. El reality alcanzaba su clímax, y cada detalle debía parecer perfecto, excepto que nada lo era. Yo llegué al set con la duda aún clavada en el pecho. ¿Me dejarían siquiera estar ahí? La productora general me recibió con un gesto nervioso. Isa, escúchame. Valentina pidió que no aparezcas en el área de invitados. Dice que no quiere sombras innecesarias en su boda. ¿Y ustedes? ¿Van a obedecerla? Pregunté. Ella suspiró. No podemos correr el riesgo de perderte. Necesitamos que revises los guiones en la sala de control. Desde ahí puedes manejar todo. Asentí. No necesitaba estar en primera fila para ver cómo se desmoronaban. Bastaba con un monitor y mis palabras ya sembradas. La ceremonia comenzó puntual. Valentina caminó por el pasillo entre rosas blancas, con su vestido brillante y una sonrisa tan amplia que parecía hecha de vidrio. Eduardo la esperaba en el altar, impecable en su traje, pero con los hombros tensos, los ojos enrojecidos. El conductor habló, la música sonó, los drones transmitieron cada segundo. Todo México estaba mirando. Llegó el momento de los votos. Valentina fue primera. Su discurso era perfecto. Amor, resiliencia, compromiso eterno. Lloró en el punto exacto. Sostuvo la voz con firmeza. Una actriz consumada. El público suspiró con ella. Luego fue el turno de Eduardo. Tomó el papel que yo había escrito, pero no lo leyó. Lo dobló con lentitud y lo guardó en el bolsillo de su saco. Todos los presentes se tensaron. «Valentina», dijo con la voz ronca. «Este debería ser el día más feliz de mi vida, pero sería una mentira decir que lo es». Un murmullo recorrió el salón. Los padrinos se miraban inquietos. Los invitados sacaban los teléfonos para grabar. «No puedo prometerte algo que no siento. No puedo seguir actuando. Frente a ti, frente a todos, frente a un país entero. Lo intenté, lo juro, pero...» Se giró apenas un instante hacia las cámaras, y yo supe que era hacia mí. Mi error fue mentir, y no quiero seguir haciéndolo. El silencio que siguió fue sepulcral.
Valentina lo miraba incrédula, como si no entendiera el idioma. Su rostro, entrenado para mantener la máscara, se quebró en 1000 pedazos frente a millones de espectadores. El conductor intentó intervenir. Los productores hicieron señas para cortar la transmisión, pero ya era tarde. El reality estaba en vivo, y la caída también. Valentina soltó el micrófono. «Eres un cobarde, Eduardo». Su voz se escuchó nítida antes de salir corriendo del altar. El caos estalló. Invitados confundidos, técnicos corriendo, el público en redes enloqueciendo. Yo, desde la sala de control, no hice nada para detenerlo. Al contrario, indiqué al editor que mantuviera la cámara fija en Eduardo, solo, frente al altar. Esa imagen valía más que cualquier guión. Horas después, mientras el resort intentaba contener el desastre, yo ya estaba en el aeropuerto. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó nada. Sabían que lo que había pasado no era un accidente. Era inevitable. Semanas más tarde, el reality se transmitió editado. Pero lo ocurrido era imposible de ocultar. Los medios lo replicaron hasta el cansancio. La boda del año se convierte en el escándalo del año. Eduardo Becerra abandona a Valentina Rosales frente a las cámaras. El programa rompió récords de audiencia. Mi nombre apareció en los créditos finales, por primera vez en letras grandes. Guión original, Isabela Álvarez. Y ahora, cuando miro atrás, entiendo que nunca necesité gritar ni vengarme con violencia. Bastó con hacer lo que mejor sé, contar historias. La diferencia es que esta vez la historia era la mía. Eduardo Becerra. Después del escándalo, desapareció de la vida pública. Algunos rumores dicen que intenta rehacer su carrera en el extranjero, lejos de México. Otros aseguran que vive en silencio, evitando entrevistas. Nadie sabe con certeza. Valentina Rosales. Perdió contratos, marcas y seguidores. Siguió activa en redes, pero nunca recuperó el brillo. Su sonrisa volvió a aparecer, aunque más dura, más calculada. Su nombre sigue siendo tendencia, pero ya no como ícono de perfección, sino como recordatorio de lo efímero de la fama. El reality se convirtió en el programa más comentado del año. El fracaso fue su triunfo. La productora ganó millones en publicidad involuntaria. Nadie olvidará esa transmisión. Isabela Álvarez. Yo. Conseguí contratos en varias plataformas de streaming. Ahora mi teléfono no deja de sonar con propuestas para escribir nuevas historias. Pero, por primera vez, no soy invisible. No soy reemplazable. Soy la guionista que escribió la boda que nunca ocurrió. Y aunque a veces pienso en Eduardo, en lo que fuimos y lo que nunca llegamos a ser, sonrío. Porque entendí que mi venganza nunca fue verlo destruido, sino verme a mí misma de pie, más fuerte que nunca, frente a un mundo que finalmente me vio.